¿cuáles para ti, Beatriz, serían los puntos de inflexión en tu carrera y las claves que te han permitido a ti llegar hasta donde estás hoy? En plan, para que cualquier otro emprendedor que diga, coño, pues si Ujú. yo estoy estudiando una carrera, que fíjate ahora cuántos chavales hay estudiando carrera y, Total, y sí. ven, yo qué sé, como imposible llegar lejos, ¿no? Pues mira, hay dos puntos de inflexión. Uno es la curiosidad, ¿no? Que yo creo que para ser emprendedor o emprendedora tienes que tener un carácter curioso por naturaleza, porque eso te hace empezar a abrir puertas que muchas veces no sabes ni dónde te van a llegar, pero dices sí y para adelante, ¿no? Al principio sobre todo. Entonces, cuando terminas la carrera universitaria, lo más lógico es que empezases a trabajar, ¿no? Y cuando tú empiezas a trabajar, tienes dos formas de afrontar el trabajo. Uno, como por cuenta ajena, es decir, tú empiezas a trabajar para otras personas y puedes seguir así el resto de tu vida. O ese trabajo te puede generar esa curiosidad hacia los procesos que llevan una empresa, el modelo de negocio, cómo dar respuesta a necesidades que tienen, en este caso, clientes o las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto de inflexión yo lo tuve en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Yo salí de la carrera, empecé a trabajar en un laboratorio de investigación, tuve la suerte de que tuve un equipo de investigación y en este caso un jefe que me permitía salir por el mundo a curiosear más cosas, más líneas de investigación, y ahí me di cuenta que había una necesidad que era que el cuidado del estilo de vida, ¿no? Cuando una persona tenía un accidente de médula o se quedaba en silla de ruedas, por decirlo de alguna manera, me daba cuenta que la familia tenía que cambiar todo su entorno, la persona tenía, o sea, que de pronto el choque tan fuerte que te pagaba la vida, te cambiaba no solamente la vida a ti, sino también se le cambiaba a las personas de alrededor y que luego había un montón de negocios alrededor, ortopedias, medicina privada, o sea, que se aprovechaban, entiéndeme bien, de ese momento de la persona, ¿no? Entonces me di cuenta que el ejercicio físico, que era lo que era mi base, la parte de entrenar el ejercicio físico, era un producto que ayudaba a las personas a mejorar el estilo de vida, que ayudaba a esas personas a mejorar la situación personal por la que estaban atravesando y que además, con el paso de los años, porque yo estuve en el hospital 7 años, las personas que hacían deporte además tenían un nivel de independencia alucinante. Es decir, que el propio deporte en sí, la propia práctica de ejercicio físico, era un producto que no solamente generaba un bienestar físico o emocional, sino que además ayudaban a las personas a conocer a otras personas, a sociabilizarse, tal. Entonces empecé a desarrollar un mini proyecto de emprendimiento dentro del hospital que era precisamente preparación física. Es un proyecto de preparación física con todo lo que aprendía por el mundo me lo traía y me dejaba, ¿no? Después de que ellos cenaban a las 8 de la tarde, yo me volvía al hospital después de mi horario laboral y hacía entrenamientos. Eh, entonces ahí empezó Freedom and Flow, en realidad. Freedom and Flow empezó con el propósito de generar independencia en las personas a través del movimiento. Qué bueno. El devenir de la vida pues hizo que me ficharan en un gimnasio, bueno, empecé a dar clases en la Universidad en Madrid, al lado de un gimnasio muy grande en Majadahonda, físico. Entonces, una de las personas que me conocían, David Pozos, me dijo, jo, vea, ¿y si traes todo lo de las valoraciones que haces en el hospital y la parte del entrenamiento al gimnasio, ¿no? Y ahí empecé a hacer la misma preparación física, pero personas que no tenían ningún tipo de patología o que tenían problemas de espalda. Y entonces, claro, te empiezas, ves, fíjate, con esa idea de entrenamiento dentro del hospital, me fui al entrenamiento dentro del sector del fitness y del sector del fitness empecé a entrenar a muchos y muchas ejecutivas, a gente de dirección de empresas, gente que tiene unos horarios abrumadores, tienen bastantes problemas de salud por el ritmo que llevan. Entonces, ese mismo camino, esa misma curiosidad me fue llevando a que en mis conversaciones, porque claro, al final estás con la persona, oye, pues yo en mi empresa esto que haces estaría guay, entonces te cuentas las ideas, pues estaría chulo que a vuestros empleados le dierais ese tipo de programas con entrenadores más personalizados. Entonces tuve la suerte de que por aquel entonces empecé a trabajar para la Spartan Race, que es una carrera de obstáculos. Todo esto Muy porque me chula. gustaba, porque sí. Entonces el que lo trajo a España, Ángel Sanz, era amigo mío. Entonces me dijo, vea, sería genial que prepararas a las empresas para correr las Spartan Race, porque yo tengo un negocio que es que si yo le vendo dorsales a las empresas,
a todas esas personas que van a correr la carrera, sería guay de forma aspiracional, con valores, o sea, un poco con el estilo que yo llevaba, ¿no? Ayudar, que esa carrera fuera transformadora, que ayudara a las personas a transformarse vitalmente, ¿no? Que no fuera simplemente con una carrera deportiva y ya está. Y empecé a trabajar para empresas, con Ilunion Hoteles, casualidades de la vida, el primer cliente fue Ilunion Hoteles, y para quien no lo conozca, Ilunion Hoteles es una empresa en la que más del 40% de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Toma ya. Y se conectaba, ¿no? Yo había entrenado mucho tiempo en el hospital de parapléjicos a personas con lesión medular o con algún tipo de lesión física, y en Ilunion Hoteles los empleados daban la casualidad de que había que adaptar todo el entrenamiento a esas condiciones. Y fue un proyecto de 2 años chulísimo. Por lo tanto, ese fue uno de los primeros puntos de inflexión. El que yo lo que había creado en el hospital, que era Freedom and Flow, de pronto se convirtió en un producto para empresas en las que ayudaba a que los trabajadores con diferentes necesidades pudieran enfrentarse a un reto deportivo y eso les sirviera para la transformación de sus vidas, de su trabajo, etc. Entonces, yo creo que eso fue el primer salto, el cómo pasé, por resumírtelo, el primer punto de inflexión fue cómo a partir de un intraemprendimiento en mi trabajo, es decir, en mi trabajo me pagaban por hacer investigación y yo empecé a generar un pequeño producto que era entrenamientos personales para personas con lesión medular, cómo ese pequeño producto fue pasando por diferentes etapas, eso me dio una serie de conocimientos que me permitió llevar ese producto al sector del fitness y la interacción con las personas en el sector del fitness me llevó a que ese mismo producto se llevase a la empresa, ¿no? A ofrecer el mismo producto a colectivos mucho más grandes de trabajadores. Una pequeña pausa antes de seguir a otro punto de inflexión, porque tú has dicho, fíjate, al principio comentabas, es que cualquier chico o chica que salga de la universidad se puede plantear dos vías, ¿no? La de trabajar por cuenta ajena o la de emprender, que la de emprender siempre es la que da más, un poquito más de miedo al ser desconocido, ¿no? Sin embargo, tú has dicho, ya te has adelantado a una de las cosas que yo tenía como segunda pregunta, que es ¿qué destacarías tú sobre tu mentalidad, tu forma de ser? Y tú has puesto la curiosidad y esa curiosidad te llevó a hacer ese intraemprendimiento. Pero quería preguntarte, Beatriz, ¿ese espíritu emprendedor tuyo viene de familia o es algo... Sí. Viene de familia porque mis abuelos maternos tenían una empresa de ropa y mis dos padres trabajaban. Entonces yo me he tirado mucho tiempo en la empresa de ropa viendo a mis abuelos vender. En los comercios, era como Velvet, la serie esta de Velvet de los comercios de ropa. Exacto. Pues ahí lo he visto vender, he visto, no desde el punto de vista financiero, fíjate que mi emprendimiento no viene desde un punto de vista de querer ganar dinero, que entiendo que haya mucha gente que vea el negocio y vea el dinero, no, era simplemente la atención a la persona. Yo veía que mis abuelos generaban atención a las personas, participaba de alguna manera cuando era pequeña corriendo, llevando ropa de un comercio a otro, participaba en la vida de la empresa. Entonces yo creo que no solamente nunca he tenido miedo, sino que además he tenido una familia que me ha empoderado en eso. Que eso es importante. Al final, vivir en un entorno donde la empresa está como algo, está ahí dentro, te permite a ti por lo menos tener esa semillita y perder ese miedo que es súper importante. Vale, pues entonces, el primer punto de inflexión fue culminado con el proyecto de 2 años en Ilunion Hotels. A Sí, partir de ahí, ¿cuáles serían los siguientes puntos de inflexión? pues mira, cuando empiezas a trabajar con empresas me doy cuenta que no se mide absolutamente nada. Soy investigadora de base, claro, he estado 7 años investigando en el Hospital de Parapléjicos y me doy cuenta que al final, me doy cuenta que yo le digo a los, que solamente preparar carreras, yo decía, solamente preparando carreras, ¿con esto tenemos suficiente? O sea, no tiene sentido que yo trabaje, siempre he sido una persona muy dedicada al cliente, es decir, siendo muy consciente de que tengo que dar una respuesta al cliente. Es decir, en el hospital tenía que mejorar la calidad de vida de la persona y ayudarle a ser independiente, porque tienes que empezar a aprender a vivir en una silla de ruedas, por ponerte algún ejemplo. Y que si eso no se cumplía, yo no le estaba dando resolución al cliente, ¿vale? En este caso, paciente. En el gimnasio era muy consciente de que las personas tenían que adherirse al ejercicio físico, que te estaban regalando su tiempo pagando, ¿vale? Te estaban pagando por entrenamiento personal y que si el entrenamiento personal no conseguía que la persona se sintiera mejor, fuese más independiente en la práctica deportiva
y además consiguiera entrenar de forma regular el resto de su vida o el resto del tiempo, pues no estaba consiguiendo nada. Es decir, si la persona dependía de mí para entrenar, pues no tenía sentido. Y en la empresa me faltaba esa pata, era, joroba, yo en el gimnasio ya mejoro la calidad de vida de las personas, por lo tanto, si me vas a pagar por mejorar el entrenamiento de las personas, eso por descontado tiene que ser algo que yo te dé en mi producto, pero la empresa que recibe, como organismo, que los empleados estén contentos, sí, pero me faltaban cosas. Entonces, a Union Hoteles le propuse medir con un dispositivo de estrés el efecto que tenía enfrentar a los trabajadores a una carrera, a un evento nuevo que generaba estrés físico y generaba estrés emocional, aunque solo fuera por la emoción, y medir el efecto que tenía. Es decir, qué efecto tenía el entrenamiento en la mejora de la gestión del estrés en los trabajadores. En un sector hotelero en el que tienen muchos picos y muchos cambios por temporadas. Y lo que nos dimos cuenta, o una de las cosas que me di cuenta, es que después de la carrera el efecto en la salud era negativo. Entonces, fíjate. Es decir, se lo pasaron fenomenal, pero había más bajas por absentismo. La gente después de las carreras estaba más cansada y se daba de baja. No tenía el efecto positivo para la salud que aparentemente tenía que tener. Sí, desde un punto de vista de engagement, de posicionamiento, de marca, pero no desde un punto de vista de salud. Yo decía, joder, ¿cómo puede ser, no? Entonces, el segundo punto de inflexión fue medir el efecto que tenían los programas de entrenamiento en los trabajadores a nivel de salud física, pero también a nivel de productividad. Si mi hipótesis, como buena curiosa que era que si las empresas estaban gastando una pasta en regalar dorsales de carreras, de maratones, de un montón de cosas deportivas a sus trabajadores, entendía que esas carreras no solamente deberían sumar a la salud física de la persona y a la salud emocional, sino que también en alguna manera tenía que revertir en la productividad. Es decir, un trabajador más feliz, mejor físicamente, debe trabajar más o ser más rentable. Y me di cuenta que eso no se estaba cumpliendo por datos. Entonces, el segundo punto de inflexión fue, lo primero es, generó un negocio, se generó un negocio que fue evolucionando en diferentes verticales, y la segunda gran punto de inflexión fue que me di cuenta que la medir era imprescindible, medir el efecto que tenía el producto en las personas y en la empresa. Ese fue el segundo. Entonces empecé a ofrecer a otras empresas, tuve la suerte de que el Union se lo fue contando a otras empresas, pues Coca-Cola, BNP Paribas, o sea, se lo iban contando entre ellos. Entonces empecé trabajando para las empresas y me pedían, pues eso, preparar a las personas para maratones, también trabajé para Pricewaterhouse, preparar sobre todo cosas deportivas. Oye, Beatriz, prepáranos un evento deportivo para 200 empleados o prepara a estos empleados para una carrera. Y yo le decía, vale, pues te regalo la medición. ¿Qué te parece si tú me pagas por entrenar, pero yo te demuestro que si mido que yo hago las cosas bien, me refiero? Que no solamente voy a preparar a tus trabajadores, sino que lo que voy a hacer va a tener un efecto positivo en tu empresa. Aquí me están surgiendo cosas, a ver, el pequeño proyecto, al final tengo las preguntas que tenía para después, ya se me están adelantando, pero como van al hilo, creo que son adecuadas planteártelas ahora. Es decir, la primera cosa, ¿qué explicación, una vez que ya te decidiste medir el impacto que tenía tu trabajo en la empresa, qué explicación encontraste en el caso del Union Hotels? El que al final el tema de la actividad física generase ese efecto contrario. ¿Qué explicación tenía encontrarse al final? Pues muy sencillo. Este proyecto duró 2 años. La medicina hicimos desde la primera carrera. Pues que no se estaba planteando bien el proyecto. Es decir, que tú desde la empresa no puedes comprar, imagínate, 200 dorsales y dárselos a libre disposición a los empleados. Porque sí, porque motive mucho correr una maratón, por ejemplo, o una Spartan Race. Sino que tienes que enriquecer el ecosistema. Es decir, oye, tu empleado, te voy a regalar, te hablo ahora mismo como empresaria, te voy a regalar un dorsal, te voy a regalar una experiencia deportiva, pero te voy a poner entrenamiento antes, te voy a facilitar comida saludable, te voy a enseñar cómo el proceso de entrenar, esa disciplina, esa adherencia, te va a ayudar a mejorar tus hábitos saludables.
y te voy a dar formación para que tú no solamente corras esa carrera, sino que aprendas por el camino a cuidarte más y mejor. ¿Vale? Si todo eso no se da y solo te regalo un dorsal para carrera, la persona buenamente se va a entrenar con quien pueda, va a hacer lo que pueda y lo más probable es que la sobrecarga de estrés físico que genere preparar, por ejemplo, un maratón, ya no te pongo Spartan Race, después de la carrera, cuando se haya pasado el subidón ese de la carrera, te pega un bajón enorme, física, emocionalmente y de todo. Es decir, en las empresas, esa es la explicación. Básicamente era esa. Es decir, la acción estaba contratada de forma súper aislada a la estrategia. Es decir, bueno. a mí me contrataban una acción. Entrena a estas personas para esta carrera. Pero todo lo demás estaba desalineado. En el vending se vendían productos que no eran saludables, se bonificaban, pero no solamente en Ilunion, te estoy hablando en general en las empresas. Sí, 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 sí. Se bonificaban bebidas frías azucaradas. O sea, no tenía sentido. Per se, regalar en un momento puntual del año una carrera para los trabajadores que se motiven puntualmente y que luego haya trabajadores que aprovechen el que a lo mejor estén físicamente agotados para poder generar una baja o te lo cambio, ¿vale? No desde el punto de vista del aprovechamiento, sino desde el punto de vista del no saber gestionar el después. No tener un plan estratégico para gestionar el después, lo que hace que a lo mejor esa persona le pegue un bajón enorme, ¿no? Entonces, claro, fíjate, ese emprendimiento lo que me llevaba a pensar es qué necesario es medir, qué pocas métricas hay y luego el alto rendimiento deportivo lo tiene todo cuantificado. O sea, una persona es deportista de alto rendimiento porque desde pequeño, desde pequeña, se le están inculcando unos hábitos, se le está inculcando una disciplina, tiene un entorno enriquecido desde el punto de vista de alimentación, medicina, para que rindan, ¿no? Pues este mismo concepto, departamento de rendimiento deportivo, lo empecé a trasladar a la empresa, departamento de rendimiento profesional. Bueno. Y en ese departamento de rendimiento profesional no solamente quiero mejorar las condiciones de trabajo desde el punto de vista de que tengas una silla ergonómica para trabajar o una mejor retribución, no. Lo que te quiero es ayudar, acompañar como empresa a que tú te cuides más y mejor. Cuidar estilos de vida. Beatriz, de aquí se sacan lecciones empresariales muy importantes. Mira, yo saco dos. Por un lado, tú has puesto, dice, el darte cuenta con esa experiencia o con ese punto de inflexión en Ilunion, el tema de si solamente se plantea el tema como una acción puntual, aislada, sin considerar toda la estrategia, evidentemente eso se queda como cojo y falla, ¿no? Pero eso se me viene como metáfora de cuántas veces las empresas tienen problemas y se le ocurren soluciones que son acciones, pero que luego no funcionan del todo precisamente porque no están arropadas por una estrategia, por un para qué, por un por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz del problema? Entonces, fíjate cómo tú, gracias a ese problema que surgió ahí, con tu curiosidad, fuiste capaz de, y ahora le veo todo el sentido a cómo fue evolucionando tu empresa, ¿no? Porque al final, fíjate que tú planteabas, lo he apuntado aquí como que planteabas a la empresa lo que era un reto deportivo, pero gracias a ese reto deportivo tú has desarrollado tu producto que consiste en la preparación, en la formación, en el trabajo del ecosistema y de todos los hábitos para conseguir que esa persona, con la excusa del reto, al final esté transformando su vida, su entorno, y que eso ya no es una acción puntual, sino es una estrategia que está ayudando a la empresa a que realmente diga, coño, es que es una inversión en la salud, en la productividad de mis trabajadores, en todo. Y eso, bueno, si encima ya le metes herramientas que te miden todo ese impacto, pues me parece brutal. Porque, bueno, di. No, te iba a decir, y por eso con Ilunion Hoteles ganamos tantos premios. Porque en los 2 años que duró, desde la primera acción que hicimos hasta los 2 años siguientes, porque esto fue un patrocinio muy grande, conseguimos convertir un coste en una inversión y en algo que estaba transformando la empresa. Las paredes de la sede principal en Madrid, en la M30 de Ilunion, son fotos de esta carrera. Y esta carrera recuerda a los trabajadores no
solamente la parte más emocional, sino toda la transformación vital que sufrieron como compañía. Wow. A ver, otra pregunta relacionada con esto que estamos hablando. El tema de la medición, ¿vale? Pero has mencionado antes que utilizabas algún dispositivo para medir el estrés, ¿no? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando mirando el producto tuyo, ¿no? El de Wellbeing Score, como que es una herramienta que mide precisamente los niveles de estrés, de liderazgo, ¿qué más tenía por aquí? Conciliación, la alimentación. Entonces, aquí me surgían dudas porque mira, Beatriz, yo llevo 10 años trabajando, haciendo formación en empresas, ¿vale? Y mi punto débil siempre ha sido el cómo medir el impacto que tiene la formación en liderazgo, en trabajo en equipo, en aspectos como la productividad, las bajas y tal, ¿no? Entonces, el estrés, por ejemplo, ¿cómo se mide el estrés en los trabajadores? Pues ahora mismo la forma más eficiente y más rápida es a partir de la autopercepción que tenga la persona, no solamente sobre el estrés es multifactorial. El estrés es una palabra, pero en el estrés condicionan muchas cosas. Entonces, cuando empecé a meter un montón de dispositivos, las Fitbit, un montón de... Claro, la gente que se va a preparar una carrera está encantada de que le miras todo. Pero también de forma paralela fuimos validando la herramienta de The Wellbeing Score. The Wellbeing Score se basa en escalas validadas a nivel científico, europeo e internacional, que lo que fuimos validando en estos años es cuáles eran los parámetros clave a identificar en las personas para saber qué hábitos son saludables para cada uno de los estilos de vida y cómo eso condiciona riesgos como el estrés, como la incertidumbre, como la falta de conciliación, como la falta de a lo mejor de capacidad, de que una persona no es capaz de verse liderando tareas, el entorno digital. Entonces lo que fuimos generando de Wellbeing Score al final ha sido el producto de validar por dos vías. Cojo muchos dispositivos y mido y a la misma vez miro cuál es la percepción que tiene la persona sobre su estilo de vida, sobre sus hábitos, la parte física, la parte emocional, la relación que tenga con el entorno y la parte social y cultural, ¿no? Entonces fuimos validando que solamente con la encuesta inteligente, porque es una encuesta que lleva un algoritmo inteligente detrás, éramos capaces, sin usar tantas herramientas de datos biométricos, éramos capaces de tener un primer mapa de hábitos, tanto de la persona como de la compañía. Lo que pasa es que la compañía no puede ver el mapa de hábitos de cada persona, eso es privado, es por protección de datos, pero a la compañía sí que le damos una visión 360 de, por ejemplo, ¿tú qué quieres? ¿Trabajar el estrés? Primero vamos a ver si el estrés es uno de los problemas que está afectando a la productividad de tu empresa, porque a lo mejor no lo es. Es como ahora, se ha puesto muy de moda el estrés, pero hay muchas empresas que yo cuando se lo mido digo, no es el estrés, serán otras cosas, pero el estrés no es, ¿vale? Entonces, lo que te digo es, vale, imagínate que es el estrés, vale, pues al estrés de tu empresa está afectando esto, esto, esto y esto otro, y no otras cosas. Es decir, por ejemplo, en una de las compañías identificamos que lo que estaba elevando el nivel de estrés autopercibido de la persona no tenía nada que ver con la empresa. Tenía que ver con que tenían una gran cantidad del porcentaje de la plantilla personas mayores a su cargo. ¿Cómo te quedas? Entonces, ¿qué le hicimos a la empresa? Oye, contrata, tú que puedes como empresa, contrata un servicio que ayude a tu plantilla a tener recursos que ayuden a cuidar a las personas mayores quitando el estrés. Y tú vas a hacer convenios mucho más baratos para ellos y le vas a generar muchas más ventajas. Y en el momento que eso se contrató, pues es que no es necesario hacer muchas más cosas. Simplemente hay que alinear, simplemente te digo, pero con datos, alinear qué riesgos tiene tu plantilla y qué beneficios te van a ayudar a darle respuesta a esos riesgos. Y muchas veces todo lo demás sobra. Es que el estrés, Beatriz, al final no es mucha gente por desconocimiento piensa que el estrés es el problema y el estrés no es más que un síntoma, un indicador de excitación, de tensión, de nervio, como consecuencia, como tú estás diciendo, de otro tipo de factores, de cómo la persona está percibiendo situaciones que ocurren dentro de la empresa. Es como, tú has puesto ese ejemplo, pero por ejemplo, si una persona
que es otra, ahora te voy a preguntar por otro parámetro, ¿vale? Si una persona tiene, que es lo que yo trabajo, ¿no? A un jefe que no es un buen líder y que su trato hacia él o ella, pues no es un trato, es un trato frío, inhumano, con falta de respeto, eso genera un miedo, una tensión y un nivel de estrés en el trabajador, ¿vale? Entonces, el estrés utilizabais primero el tema de los dispositivos biométricos, todo esto que viene del deporte, y luego me ha encantado eso de la encuesta inteligente, que me imagino que tendrá ahí metido la inteligencia artificial con una serie de escalas y tal. Eh, ¿Cómo se mide el liderazgo? ¿Cómo medís vosotros el liderazgo en la empresa? Te voy a dar la respuesta de antes, ¿vale? Venga. Lo que tú ahora mismo estás pensando es, el jefe puede generar o la jefa puede generar estrés en el empleado. No te voy a quitar la razón, pero te lo voy a poner desde otro punto de vista. ¿Y si el empleado no es capaz de gestionar el cambio del entorno digital, la velocidad, la presión que se está generando, la relación con los compañeros? Es decir, las herramientas hasta la fecha, un 360, una encuesta de clima, lo que han ido es a medir de forma reflexiva cuál es el impacto del entorno en la persona o cuál es el impacto de los altos cargos o del liderazgo en la persona. Y yo te digo, vamos a darle la vuelta, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener las mismas respuestas. La encuesta inteligente de Wellbeing Score lo que hace es le da la vuelta. Oye, a ti, Víctor, como persona, tienes el rol de persona, tienes el rol, perdón, de trabajador, tienes el rol de ciudadano, tienes un montón de roles, pero a ti como persona, ¿qué es lo que te afecta a tu bienestar? ¿Qué está haciendo que se dispare ese estrés? Puede ser el jefe, podría ser, pero seguramente serán muchas cosas, ¿vale? Entonces, The Wellbeing Score lo que hace es mide eso. Y, por ejemplo, en el caso del liderazgo, lo que hace es te hace muchas preguntas, pero te pregunta sobre cuál es tu capacidad, cómo te ves tú de autónomo para poder desarrollar tu liderazgo por tus propias vías. A lo mejor yo no quiero ser líder, o tengo un perfil de innovación que es mucho más hacedor que creador. Eso va conmigo, a lo mejor a mí me pone nerviosa, no todo el mundo tiene por qué liderar cosas. Lo que sí es importante es que aprendan a liderar su bienestar, a liderarse uno mismo, a conocerse uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta herramienta, el cómo medimos el liderazgo, no es si tú eres capaz o no de gestionar personas, sino cómo, primero, cómo tú te ves de autónomo para poder liderar tu propio bienestar y a partir de ahí, qué te supone a lo mejor gestionar personas, qué te supone a lo mejor trabajar en remoto, qué te supone el teletrabajo. O sea, otros aspectos que puedan definir o no o identificar mejor áreas o departamentos que sean capaces de liderar y otros departamentos que sean capaces de ejecutar. Pero empezamos a personalizar, que creo que es el tercer punto. La tercera clave es personalizar. El liderazgo no es igual para todas las personas ni se debe de manifestar igual en todas las organizaciones. Y esto es vital, entenderlo. Podemos hacer líder a cualquier persona siempre y cuando entendamos a esa persona, el estilo de vida que quiere llevar, la forma en la que quiere relacionarse con la gente, los puntos fuertes y los puntos débiles. Y a partir de personalizar eso, es mucho más fácil crear liderazgo dentro de las empresas, porque llega un momento en el que la jerarquía ya no es una jerarquía vertical, empieza a ser una jerarquía horizontal, en la que tú adquieres roles muy diferentes en tu puesto de trabajo. Un día puedes ser manager o puedes ser responsable de un proyecto y otro día puedes ser parte de ese proyecto. No tienes por qué liderar ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que venimos de una cultura en la que el liderazgo lo ejerce una persona hacia el resto del grupo. Y no, ahora mismo el liderazgo es horizontal. Cada persona tiene que saber cuál es su rol, qué rol tiene que desempeñar, cómo comunicarse y empiezan a desarrollarse otro tipo de habilidades comunicativas relacionadas con el entorno que me rodea para que la persona pueda desarrollar ese rol. Y esto que suena muy holístico es medible. Joder, me ha encantado el cómo le has dado la vuelta a la reflexión bueno, el trabajador siempre, cualquier persona siempre frente a cualquier problema, tendemos a señalar a la causa fuera, cuando evidentemente el entorno siempre tiene un impacto.
pero el estrés, las emociones son consecuencia de mi capacidad de autogestión de ese entorno, de autoliderazgo. Entonces me encanta la propuesta inversa de que al final el liderazgo o la herramienta está orientada a desarrollar esa autonomía, esa autoliderazgo, esa capacidad de gestión emocional, de hacerme responsable en cierta manera. Y ya el liderazgo lo concebí no como es, como has dicho, no como el tratar a los demás, o no solamente cómo tratar a los demás y relacionarme con los demás, sino cómo empezar mi vida, cómo gestionar mi vida yo mismo. Me Claro, es que parece... la clave es la adaptación al cambio. O sea, Total. hay mucha resistencia de adaptación al cambio. Si tú consigues que tus personas en las empresas sean capaces de adaptarse al cambio, más rápido o más lento, pero adaptarse al cambio, ya lo decía, ¿no? También Stephen Hawking, lo decían de diferentes filósofos, las especies avanzan, no avanza la especie más rápida ni la más fuerte, sino la que es capaz de adaptarse al cambio. La capacidad de adaptación, totalmente. Y más en el entorno VUCA, que se le llama ahora, de cómo estamos viviendo, Exactamente. donde el cambio es algo, bueno, permanente, se ha acelerado y tal. Y mencionaste antes un par de cosas que me parecen, es decir, yo las únicas herramientas que yo he estado utilizando en las empresas hasta el día de hoy, por eso me resultaba tan interesante, Beatriz, para poder medir un poco el impacto o hacer una radiografía de la empresa, ¿no? Y hacer un antes y un después y ver qué impacto tenía mi trabajo, han sido los estudios de clima y las evaluaciones 360, ¿vale? Uh-huh. Pero el inconveniente que yo le veía a estas herramientas es que un estudio de clima al final, mediante una encuesta, mediante entrevistas que yo hacía personalmente en privado y confidencial, porque cuando yo tengo a la persona delante puedo percibir si la persona está siendo sincera y honesta, porque por ejemplo yo me encontraba en el sector hotelero, ¿eh? Me ocurrió una vez, Beatriz, que una directora de recursos humanos de un hotel me decía, tenemos un clima laboral mentirosamente bueno. Y aquello digo, pero ¿cómo es posible? Y dice, no, sí, cuando la gente hace las encuestas, la gente pone no lo que realmente piensa, sino lo que realmente queremos escuchar nosotros, ¿no? Entonces, la fiabilidad de la encuesta, pues, se ponía mucho en entredicho. Yo siempre he tratado de hacer, o siempre hago las entrevistas presenciales, de manera que pueda percibir, es decir, por tratar de conseguir una sinceridad, una fiabilidad más alta. Aún así, para mí, tanto el 360 como el estudio de clima son fotos que tomamos, pero las veo como muy subjetivas y muy variables dependiente del momento. Es decir, si tú, por ejemplo, evalúas o le preguntas a un trabajador o a una persona que esa semana concretamente tiene un estado de ánimo bajo por cualquier circunstancia, tú ya sabes que las emociones afectan a nuestra forma de interpretar la realidad. Es decir, si yo estoy bajo, pues todo me parece negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y lo contrario, si me pillas que una buena semana, pues todo lo veo positivo y no somos tan objetivos y neutros. Entonces, no sé cómo las herramientas que utilizáis pueden, no sé Uh-huh. si son capaces de neutralizar ese aspecto de la subjetividad o no. Hay dos puntos que son claves, ¿vale? Una es que la persona, tenemos que aceptar que la persona es compleja y multifactorial, por naturaleza. Pero en el mismo día, es que ni siquiera en la misma semana, en el mismo día tú puedes sentir diferentes cosas y contestar a cosas de forma diferente. Esto es clave y es parte del cambio y es parte de lo primero que tenemos que hacer. Y luego hay otra cosa y es que la política de recursos humanos y la gestión de las empresas ha ido cambiando en estos últimos años. Se ha pasado de un modelo de prevención de riesgos laborales en los que había una normativa que garantizaban la seguridad física del trabajador hacia un modelo de promoción de la salud que no ha estado regulada durante unos años y que ahora, a nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 3, lo que dicen es, oye, gobiernos, instituciones, empresas, tenemos que gestionar la salud de nuestros empleados porque no solamente revierte en la productividad empresarial, sino en el estado de bienestar de los gobiernos y de los países. Y eso es un bien mucho más grande. Entonces va a empezar a haber normativas para hacer encuestas de riesgo psicosocial, para obligar a las empresas de ciertos trabajadores, ya les obliga, ¿no?, a hacer la ley de diversidad ahora, la parte de informe no financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que las herramientas que han sido diseñadas hasta la fecha son herramientas que ponían en el centro a la empresa, al ente jurídico de empresa.
Por lo tanto, al trabajador lo que se le preguntaba era qué relación tiene con la empresa y con los elementos de la empresa. En marketing esto lo tienen clarísimo. Han puesto al cliente en el centro, que es la visión cliente céntrica actualmente. Paciente en el centro, empleado en el centro, persona en el centro, ¿no? Entonces, claro, esas herramientas no es que se queden cojas. Es que para lo que se crearon esas herramientas no era para poner al empleado en el centro, era para poner a la empresa en el centro. Entonces, como se me queda, la empresa no es un ente complejo y multifactorial, aunque tenga muchos factores, es un ente bastante más sencillo, donde la parte de complejidad la ponen las personas, no la propia empresa per se. ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Porque esto cambia otra cosa. Ya no solamente hay una necesidad de promoción de la salud, sino que además hay que entender que las herramientas que se tienen que pasar o que tengan que servir para gestionar capital humano tienen que poner en el centro al empleado. No pueden poner a la empresa en el centro. Porque si no, ya es otra visión diferente. En marketing, un equipo de marketing no se le ocurre lanzar una publicidad o una acción de venta sin segmentar a su cliente, sin conocer a su cliente, sin hacer el buyer persona, sin entender muy bien. Pues esto es lo mismo. Nuestras herramientas lo que están haciendo es poniendo a la persona en el centro. Yo primero te pregunto como persona y luego entiendo tu rol como trabajador. Me pasa igual en sanidad. Yo te pregunto como persona y luego entiendo tu rol como paciente y si tienes alguna patología. Pues esto es lo mismo. Entonces, por un lado tenemos The Wellbeing Score, que es esa parte de encuesta inteligente que la pasas una vez al año y que te permite tener una visión 360 de los riesgos que están afectando a la persona, segmentarla, ser capaz, no a la persona, a los departamentos, son datos agregados, a los departamentos, por diferentes filtros de interés. A la persona, si quiero, luego le regalo un programa de medicina personalizada para cuidar el estilo de vida de 3 meses. Eso sería una experiencia para la persona, para la persona trabajadora, ¿vale? Que es, oye, a ti como persona, si tú quieres, estás interesado, te puedo facilitar un programa con un entrenador de hábitos para que tú puedas seguir eso, ¿vale? Y se genere esa transformación. Pero luego tenemos otro producto que se llama Healthy Box, que Healthy Box lo que le decimos a la empresa es, oye, vamos a estudiar todo tu ecosistema, todo lo que tú pongas a disposición de beneficio de trabajador, las encuestas de clima que hagas, las encuestas 360, los PDF que tengas desperdigados, porque todo eso dámelo. Nuestro equipo de analítica lo va a poner en tu Healthy Box, va a estructurar todos esos datos y te lo va a devolver en un mapa en el que tú vas a decir, vale, estos son los riesgos que tiene tu población, tus trabajadores, y estos son todos los beneficios que le estás poniendo. Vamos a replantearnos si esos beneficios están dando respuesta, primero, a los riesgos de salud que presenta tu plantilla y segundo, a la productividad de la empresa. Y así es como surge el segundo producto, que es Healthy Box, que es, si yo quiero que un trabajador se cuide, le voy a dar herramientas directas personalizadas a ese trabajador, pero voy a ponerle a disposición un ecosistema que haga que se cuide casi sin darse cuenta. Y ahí es donde vuelvo a enlazar, ahora sí, con los dispositivos. Yo no voy a necesitar dispositivos, porque si yo estoy controlando cuál es el consumo de vending que se hace en mi oficina y en el vending ofrezco productos saludables, si el trabajador tiene que comer en 5 minutos porque no tiene tiempo para comer en más, por lo menos que lo que se eche a la boca sea una comida saludable, no sea un sándwich ultraprocesado. Si mi trabajador tiene... Entonces le empiezo a condicionar el entorno. Y si el entorno está enriquecido y si el entorno es saludable, mi trabajador no solamente se sentirá mejor porque le estoy facilitando herramientas para que se cuide de forma personalizada, sino que además todas aquellas acciones estratégicas que vaya a hacer para que mi trabajador teletrabaje mejor, para que esté más a gusto, para que tenga una mejor retribución, para que pueda comer de forma saludable o pueda gestionar el cuidado de sus mayores o de sus hijos de forma que le quite estrés, lo voy a poner a disposición. Es que estoy tomando nota, Beatriz, y voy enlazando puntos y me doy cuenta un poco de todas las claves de éxito que veo aquí, que perfectamente hacen que tu proyecto esté cosechando todo el éxito que tiene. Somos un equipo, somos un equipo, no piensas que soy yo sola. El proyecto que inició hace tiempo. Fíjate, sí, que tú has dicho cosas que voy recopilando. Tú dijiste, antes el Departamento de Recursos Humanos ha estado siempre centrado en la salud física. Ahora la tendencia es preocuparse de la salud emocional. Entonces, cogiendo esa tendencia,
lo involucras al tema de la productividad, porque había que darle qué impacto, qué beneficio quiero generar con esto, pero lo enlazas con todo lo que tú llevas trabajando, es decir, al final para que esto funcione, las dos herramientas que planteo no son herramientas que proponen acciones aisladas, sino que el éxito de estas herramientas es que abordan el entorno, abordan los hábitos de vida. Te voy a dar un titular. Venga. Te voy a dar un titular que está muy de moda ahora. Aquellas empresas que se vuelquen actualmente en acciones de bienestar, para la mejora del bienestar emocional de sus trabajadores de forma aislada, van a cometer los mismos errores que cuando se volcaron en mejorar la salud física de sus trabajadores. Solo las empresas que sean capaces de abordar el post-COVID o la post-pandemia, entendiendo el ecosistema del trabajador y del bienestar del trabajador como algo holístico más grande y alineen todas las afecciones, son las que van a conseguir mayor productividad. Aquellas empresas que ahora por la moda del bienestar emocional se pongan a hacer acciones como si no hubiera un mañana, de acción emocional, y bueno, pues dejen de hacer otras cosas o no las alineen, esas empresas van a bajar la productividad, no van a tener forma de hacerlo. Es que me he sentido reflejado en eso, Beatriz, en la propia transformación que yo he experimentado en mi persona a nivel profesional. Es decir, yo sentía, es decir, yo en estos 10 años que yo llevo dedicado a las empresas, haciendo formación a las empresas, en el 90% de las ocasiones a mí me han contratado para hacer formación en liderazgo, inteligencia emocional, pero eran formaciones aisladas. Es decir, yo venía, lo típico, hoy tengo el personal desmotivado, venga, voy a llamar a Víctor, que haga una formación, que me motive a la gente, que le dé herramientas y ya si te veo el año que viene, pues ya veremos si esto funciona o no. Evidentemente, cuando tú solamente tienes un impacto puntual en un momento sin tener información de qué ocurre, por qué la plantilla está desmotivada. Por cierto, como tú bien relacionabas una cosa, el estrés o la desmotivación. Es decir, si yo solamente vengo y facilito un conocimiento, unas herramientas, pero incluso eso no se alberga dentro de una estrategia más global, si eso no tiene un seguimiento, esa acción aislada pierde, es decir, no, al final se queda en nada. Es decir, al año que viene, al trabajador sigue con el mismo problema porque no... Imagínate ahora, Víctor, que si tú trabajas para alguna de las empresas que tienen instalado Wellbeing Score, bueno, no necesita instalación tecnológica, pero si tú trabajas para alguna de las empresas que ya trabajan con el modelo de datos de Wellbeing Score o con Healthybox, tú como formador antes vas a tener un onboarding y se te va a decir, estas personas tienen este score de bienestar, estos problemas, y cuando hables de liderazgo, que es muy grande, me gustaría que abordaras este tema, este y este. Porque las personas que tienen con Wellbeing Score ya tienen su informe individual, van a saber dónde estás sumando tú a su bienestar. No a la empresa, a su bienestar. Entonces tú, es como nos decían en el Banco Santander, alguno de las personas decía, vea, parece que tienes una bola de cristal. Decían, yo no tengo una bola de cristal. Es que estoy alineando lo que yo te voy a contar con lo que tú necesitas. Y de paso se va a ver repercutido el ecosistema donde vivimos, que es la empresa, o donde convivimos, que es la empresa. Tú imagínate ir a dar una charla en la que tú vas a hablar de liderazgo, pero en cada grupo que tú tengas delante, tú sepas cuáles son las claves que va a necesitar esa persona. Yo necesito que me hables de esto, Víctor, que son claves generales, de verdad que no, las personas nos movemos por patrones muy comunes, pero son cosas que necesito. Entonces, es como cuando tú de pronto escuchas una ponencia que te inspira, y te inspira porque quien busca consejero busca consejo. Te inspira porque en ese momento necesitas que te inspiren esas palabras, porque la otra persona está diciendo lo que tú necesitas. Pues tú profesionalizas y personalizas mucho más tu formación, te haces mucho más experto porque poco a poco vas generando mucho más feedback y la empresa se ve beneficiada porque la persona dice, jo, qué chulada esta formación de Víctor, que ha ido justo a lo que necesitaba. Es que yo te decía transformación o evolución personal, porque yo ya pasé con todo el tema de la pandemia, no solamente a digitalizarme, sino que ahora yo antes trabajaba como consultor externo
y iba visitando puntualmente a las empresas. Y ahora el rol o el nuevo rol, que también lo he visto por ahí, que también es una tendencia que estoy desempeñando ahora ya, el formato que estoy con el que me involucro en las empresas es el de interim manager, donde ya entro dentro de la empresa, analizo la empresa, entiendo cuál es el problema y me quedo ahí con ellos un tiempo para poder diseñar soluciones personalizadas. Es que esa personalización y ese foco en el trabajador o en la persona es vital. O sea que me parece... Pero sin perder, ojo Víctor, sin perder la productividad. Vamos al inicio de la conversación. Yo tengo que dar respuesta al cliente que me paga y el cliente que me paga es la empresa, no es el trabajador, es la empresa. Entonces, si yo hago un programa que le gusta mucho a los trabajadores, pero que no consigo tener productividad, no consigo reducir asentismo, no consigo reducir los riesgos que haya, no solamente a nivel psicosocial, sino físico, relacionados con el entorno o la parte más social de la vida. Es decir, si yo no soy capaz de mejorar tus indicadores, no te estoy dando respuesta. Y eso es una de las máximas que tenemos en Freedom and Flow. Es decir, mi empresa tiene que dar respuesta a su cliente y su cliente es la empresa. Yo voy a acompañar al gestor o a la gestora de recursos humanos, de capital humano, o al CEO o a la CEO, a quien quiera, voy a acompañarles en esa labor de consultoría, de manejar con datos, de ver el mapa, de dar la mejor respuesta al trabajador. Pero siempre y cuando cumpla con la otra premisa, que es que lo que yo pongo a disposición del trabajador, primero, ayuda al trabajador, pero segundo, y es imprescindible, ayuda a la empresa a seguir siendo más productiva. Y de esa manera no solamente repercuto en la empresa, sino que repercuto en algo más grande, que es en la sociedad. Reduzco costes a nivel sanitario, directa e indirectamente, porque si el trabajador no está enfermo, no está consumiendo recursos sanitarios. Ayudo al gobierno a tener un estado de bienestar más grande, porque si la sociedad a través de las empresas conseguimos personas más felices y personas con mayor estado de bienestar, eso hace que disminuya la violencia, hace que disminuya un montón de situaciones que se dan en la seguridad de las personas. Fíjate, si tú haciendo tu trabajo, dando respuesta a tu cliente, eres capaz de tener un impacto social mucho más grande. Alucino, Beatriz, tu visión, tu capacidad de visión y de enlazarlo todo, ¿no? Pues de manera global. Me parece súper interesante porque tú has dicho muy bien, al final, cualquier solución tienes que tener en cuenta los diferentes segmentos de clientes. Como tú dices, es que mi cliente es la empresa, pero el cliente interno de la empresa es el trabajador. Entonces yo tengo que ayudar a la empresa con su cliente para ayudar a mi cliente que es el otro, ¿no? Y finalmente esto va a tener repercusión también en el entorno y tal. Una duda y una pregunta que sí tenía aquí apuntada, que yo estoy seguro que para cualquier empresario o directivo de recursos humanos que nos pueda escuchar a posteriori, porque yo he visto que al final me centro en tus herramientas, ¿vale? He visto que los clientes que tienes son grandes empresas de grandes entornos altamente competitivas. Pero la realidad empresarial, yo trabajo, la mayoría de las empresas con las que yo trabajo son empresas familiares y son de tamaño pequeño o mediano, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿estas soluciones que has comentado, Beatriz, solamente están al alcance de las grandes empresas o o una empresa mediana o pequeña puede llamarte, puede decir, yo quiero implantar y en teoría es, vamos a decir, accesible económicamente también Claro, para ellos? claro, por supuesto. Es que, por supuesto, se adapta a todos los tamaños. Lo que pasa es que las empresas pequeñas todavía tienen que educarse en el cuidado del bienestar del empleado. Es así. O sea, las empresas que me llaman ahora mismo, me llaman porque tienen un embolado con tantos empleados y con tanto caos que son las primeras que lo necesitan porque tienen muchos gastos. Pero si las empresas pequeñas fueran conscientes de lo importante que es que para 3 trabajadores, y te lo digo desde primera mano, mi empresa somos pocos trabajadores, para mí resulta vital que mis 3, 4 empleados tengan un estado de bienestar perfecto, porque si me falla uno, se me cae la empresa, ¿no? Esa es la percepción que tenemos las empresas familiares. No se te cae la empresa porque ya tienes otros, pero me refiero, las empresas pequeñas son las principalmente interesadas en cuidar del bienestar de los empleados, porque cuando hay una baja, te puede fastidiar todo, pero no solamente por lo que te cueste, sino por el hecho de la sobrecarga que tiene el resto. Entonces, nosotros ahora mismo este modelo, tanto económicamente, lo que le cuesta a la empresa, está adaptado a todas las empresas. Tenemos esas empresas porque, como ya te dije, ya empezamos con un Union Hoteles que tenían un montón de trabajadores. Ya vamos generando ecosistemas muy grandes.
Pero si tú eres una empresa pequeñita que quieres empezar a cuidar de tu bienestar de tus trabajadores, joroba, empieza con un Wellbeing Score, mídelo. A lo mejor yo no te puedo hacer filtros por género o no te puedo hacer filtros por edad, porque claro, se sabría quién es la persona, pero sí te puedo hablar del bienestar. Igual que lo hago de un comité de 10 personas, lo puedo hacer de una empresa de 10, de 5, de 3. Oye, pues a lo mejor esa intervención tiene que ser más individual, pero que tú sepas qué pasa en la empresa, cómo puedes ayudarles. Porque si quieres ayudarles de alguna manera, ¿qué les pongo? Les pago, ¿cómo se dice esto? Ticket de comida, les pago las cuotas al gimnasio. O sea, ¿cómo ayudo a mi trabajador? ¿Le pongo horario flexible y que hagan lo que... Entonces te puedes resolver preguntas muy rápidamente. Al final, la clave está sobre todo en la mentalidad del empresario o empresaria a la hora de considerar este tipo de cosas. Es decir, si está concienciado de la importancia del bienestar y de la salud de sus trabajadores y cómo eso va a impactar positivamente en retorno de productividad, de compromiso, de fidelidad, de retención, Mira, brutal. Víctor, esto dentro de 2 años lo podemos estar hablando todo el mundo, pero realmente ahora mismo mis productos ayudan a aquellas empresas o aquellos perfiles de dirección que creen y están convencidos de que organizar los datos y poner a su empleado en el centro es la clave de la productividad empresarial. Aquellas empresas que todavía no tengan claro, aún habiendo pasado una pandemia, que la salud del trabajador es el centro o el motor de la productividad empresarial, todavía no podrán estar preparados para consumir este tipo de productos, porque como tú bien has dicho y has dado una de las claves, la mentalidad es vital. Entonces, hay empresas que tienen personas dentro, trabajadores dentro, que ocupan espacios de dirección o no, técnicos también, que están convencidos de que la salud del empleado es vital para la productividad. Entonces están buscando nuevas herramientas para poder poner esa salud del empleado en el centro y que les sirva, por supuesto, a nivel de productividad. Y esas son las primeras empresas que nos están llamando a la puerta, nos están diciendo, oye, lo necesito, me gusta. Luego, evidentemente, el curso de LinkedIn Learning, el de Big Data, el que tengo hecho de Big Data para el bienestar del empleado, que se ha traducido ya al portugués y que se está traduciendo al inglés, está subiendo como la espuma porque cada vez hay más personas siendo conscientes de que el uso de los datos para gestionar capital humano es vital. Última pregunta, porque no quiero abusar de ti, pero me parece muy, muy interesante, Beatriz. Mira, yo trabajo con muchos sectores, pero llevo los últimos 5 o 6 años muy concentrado y enfocado en el sector turístico, ¿vale? Y sentía mucha curiosidad porque precisamente, fíjate que tu primer cliente fue Ilunion Hotels, ¿no? Entonces, yo en el sector turístico, que es un sector... Yo siempre digo, fíjate la paradoja, ¿no? Es un sector que se le llama la industria de la felicidad, porque está orientado a hacer feliz a los clientes, pero el más infeliz normalmente suele ser el trabajador, porque es un sector muy sacrificado. Es decir, tú dijiste una cosa antes importante, es un sector donde el estrés, fíjate el estrés, es decir, las jornadas laborales son normalmente muy largas. No es lo mismo un hotel que un restaurante, donde muchas veces no saben a qué hora van a terminar. Entonces son jornadas muy largas donde todos los días tienen picos de estrés, es decir, tienen las horas punta donde vienen todos los clientes de golpe y eso hay que gestionarlo. Entonces tienen poquísimo descanso. Normalmente todos quieren, es decir, van buscando los mejores trabajadores a aquellos sitios donde descansan 2 días. Pero eso de descanso de 2 días, que sería lo normal, es lo menos habitual. Entonces, en este sector donde hay estrés, donde se trabajan muchísimas horas, donde les cuesta muchísimo el conciliar el trabajo con la vida familiar, me llamaba mucho la atención, es decir, cómo, según vuestra experiencia con el Union, para este sector con esta dificultad de tiempo y de equilibrio y de conciliación y cómo eso afecta a su salud y a su productividad y a la rotación que tienen, ¿qué aprendizajes habéis hecho? Es decir, ¿cómo al final vuestras herramientas pueden ayudar a hoteles y restaurantes a mejorar ese bienestar, esa salud y que eso repercuta en la productividad? Yo lo tengo muy claro, personalizando la propuesta de valor de bienestar al sector donde se está desarrollando esa actividad empresarial. Es decir, en el sector turístico quiero que haya estrés. Es que no hay otra. O
sea, quiero que haya estrés porque son picos de trabajo importantes donde se puede facturar todo lo que es del año y hay que entenderlo, ¿vale? O turnicidades en las que el trabajador va a tener 8, 10, 12 horas en las que tiene que trabajar muchísimo. Es que esto es la realidad del sector. Es decir, yo no quiero que trabajen menos, no quiero que tengan menos estrés cuando estén trabajando, pero lo que sí tengo es que amortiguar el ecosistema. Y cuando ese trabajador no esté trabajando, ¿qué cosas le puedo dar a ese trabajador para que mejore su bienestar y compense el estrés que tengo en el sector? Esa es la clave. La clave es personalizarlo. No le va a servir lo mismo que los trabajadores que estén en una oficina y en otro sector diferente. No les sirve lo mismo. Por lo tanto, los recursos que sirven para todos, los recursos generalistas, o sea, yo, por ejemplo, personas de restauración, todo el día de pie, sus actividades de la vida diaria laboral son agotadoras. ¿Tú crees que porque les regale cuotas a gimnasio voy a mejorar su bienestar? No. Les tengo que enseñar otro tipo de compensaciones, de actividad física diferente que compense su trabajo y que le ayuden a disminuir las sobrecargas musculoesqueléticas, que les ayuden a descansar de los picos de estrés, a conciliar mejor el sueño, a ser capaces de vivir en un entorno de turnicidad en la que los hábitos de vida, lo que coman, aun teniendo diferentes horarios, sea clave para cada persona. Esa personalización es la que hace, y no será lo mismo un chef o una chef que estén en cocina que un camarero o una camarera que una persona que esté atendiendo la recepción del hotel. No es lo mismo, el sector es el mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras soluciones lo que facilitan es conocer, perfilar los riesgos y las necesidades, también los gustos y las preferencias de los trabajadores del sector hotelero o del sector turístico. Y cuando tú tienes perfilado esos buyer persona, esos tipos, a partir de ahí entonces hablamos de beneficios, hablamos de compensaciones y hablamos de recursos formativos o educacionales. Pero hasta que tú no tengas perfilado es como si estuvieras matando moscas a tiros. O sea, vas a intentar cuidar ese estrés a base de exigencia, a base de presión, pero en realidad el trabajador se te va a quemar, está hasta las narices y va a repercutir en que el cliente tuyo, que es una mejor atención al turista que está pasando sus vacaciones o que está disfrutando, no lo va a recibir porque tienes a la plantilla quemada. No es que tengas. El culpable no es la empresa ni la persona que está detrás, aunque en muchos casos sí, sino el tipo de beneficio, el tipo de ecosistema que se pone a disposición del sector turístico, de los trabajadores del sector turístico para poder compensar un trabajo que es así. O sea, es que es así. O sea, yo no puedo quitar estrés del sector turístico, es que necesito estrés. Yo me pongo la gorra del empresario y digo, es que es necesario ese estrés. Ahora voy a ver cómo hago que mi equipo rinda con ese nivel de estrés al máximo nivel. Linda, consiguiendo decir, para que sea ese rendimiento, sea sostenible en el tiempo, una cosa muy buena que tú has dicho al final es trabajar esos hábitos de vida, es decir, todo lo que no sucede en el trabajo, yo tengo que ayudarle a que esa persona al final pueda descansar, pueda recuperarse, pueda disfrutar del tiempo libre que tenga. Claro, es que a lo mejor si yo tengo un equipo de camareros o un equipo de restauración, a lo mejor al equipo de restauración no me tengo que conformar con que coman lo que hay en el buffet en los 5 minutos que tengan, no. A lo mejor a mi equipo de restauración le tengo que poner un menú hecho a medida para que facilite su descanso y la recuperación física y mental también, pero sobre todo física, de todo el estrés que están llevando. Claro, es muy fácil como empresario decir, bueno, pues como tengo una restauración, que coman los menús que se aparten en un ladito y que coman el menú que haya, ¿no? Pero es que a lo mejor lo que al turista necesita para descansar, que muchas veces es más frito, es mucho más azúcar, es otra cosa, a mi trabajador, si quiero alto rendimiento, no le puedo dar ese menú, porque ese menú está diseñado para los turistas, no está diseñado para mis trabajadores. Bueno. Esto es en el equipo de fútbol lo tienen claro, en el equipo de baloncesto. O sea, yo no le puedo dar a mis jugadores o a mis jugadoras de baloncesto lo mismo que como yo como entrenador. Es que no tiene sentido. O como entrenadora. Pues esto es lo mismo. Si tú quieres profesionalizar una restauración, profesionalízala. No intentes dar a unos y a otros lo mismo para ahorrar costes, porque no te estás ahorrando costes, que es el error. Lo que estás haciendo es generando más costes, por la falta de productividad, por la falta de atención al cliente y por no tener contento a la persona que va a ser la cara de tu negocio. Pero para eso, Víctor, se necesitan datos, se necesita perfilar y se necesita conocer
lo que necesitan mis trabajadores, en el sector turístico, en el sector de oficinas o en el sector que sea. Y eso es lo que facilitan mis productos. Mis productos lo que hacen es, te dan los datos que necesitas para gestionar capital humano, para conocer mejor tu capital humano y saber cómo alinear los beneficios. Productividad. El mensaje último sería al final que fíjate que el sector turístico tiene ese hándicap, ese reto, esa dificultad de la naturaleza, de la cantidad de estrés, pero a pesar de eso, el mensaje para mí sería al final ese alto rendimiento sostenible que la empresa desea, es posible si se trabaja de manera estratégica, contemplando con las herramientas adecuadas. Y yo entiendo, pues ya por lo último, decir que al final la evolución de tu empresa o de vuestra empresa, considerando el equipo y todo, Beatriz, yo me imagino que conforme vayáis trabajando con sectores, iréis recopilando todo ese trabajo de perfilado. Al final eso lo iréis recopilando y al final incluso la herramienta podrá tener todas esas, todo ese trabajo que vaya adelantado ayudará a que luego sea más fácil la implantación en cada uno de los sectores. Claro, lo que yo te estoy diciendo ahora te lo digo en base a datos. No te lo digo porque yo, Beatriz, piense que esto es mejor. No, no, te estoy diciendo, oye, este tipo de estrategias son las que funcionan en el sector turístico. Y ya está. Y está funcionando y hay datos que corroboran que esto es más eficiente que ahorrarse 3 euros en hacer el mismo menú para todo el mundo. Claro, ya va directamente con datos. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, ahora trabajo con Repsol, pero trabajo con Cepsa también, que son dos características, o sea, son empresas diferentes, con necesidades diferentes, pero en un mismo sector. Vamos a ver cómo vamos retroalimentando para ayudar a las empresas, porque al final mi propósito es ayudar a las empresas a ser más productivas desde el punto de vista empresarial, pero desde el punto de vista vital, mi propósito como profesional, como persona, es ayudar a cuidar estilos de vida. No ha cambiado el propósito. Yo empecé a trabajar con ese propósito y sigo trabajando con el mismo propósito, que yo creo que es una de las claves del emprendimiento. Ser capaz de cambiar las formas, pero no el fondo. Mi fondo sigue siendo el mismo. Yo ayudo a las personas a cuidar el estilo de vida, pero la forma en la que lo hago está cambiando, como el bambú, ¿no? Como ese símil del bambú. Eso es como otra, fíjate, yo no te llegué a preguntar, bueno, si me voy al principio de la entrevista, yo te decía al final, Beatriz, yo quiero un poco con la parte personal averiguar cuáles son las cualidades que tú tienes que te han permitido estar donde estar y lograr todo lo que estás consiguiendo, ¿no? Y han salido curiosidad, un montón de cosas, pero al final ese sentido de propósito que también, es decir, yo tengo aquí esta frase que rescaté de tu página web, que sacar, es decir, ser capaz de sintetizar en pocas palabras ese propósito, a mí me parece, mira, tienes medicina personalizada para vivir más y mejor. Yo cuando leí eso digo, wow, es como al final el definir la marca, definir el propósito de la marca, el why que dice Simon Sinek, que seguramente lo Sí. conoces, eso es como otra clave de éxito. Es decir, yo, impresionado, Beatriz, impresionado. Es decir, me parece que estás haciendo una labor impresionante por el proyecto tal y como lo tienes configurado. Le veo esto un potencial que ya está siendo reconocido impresionante. Te deseo todos los éxitos del mundo y veré cómo cómo puedo aprender de tus herramientas e incorporarlas, porque yo trabajo precisamente también con esta parte y por eso me interesaba muchísimo también conocerlo.